De acuerdo. Bueno, pues Pues lo primero, me presento, soy Alfonso, el técnico del área de salud municipal del Ayuntamiento de Leganés. Como sabéis, esta actividad, el control de plagas en el hogar, es una actividad que se organiza dentro de la Semana de la Salud de este año del 2021. Lo primero es algunas normas, como os decía antes, aquellos que podáis mostraros, pues genial, porque así Gregorio también tiene más interactividad. Las personas que queráis comunicaros o hacer alguna pregunta, intentaremos hacerla a través del chat si queréis, si lo vemos bien en el chat, o directamente podéis levantar la mano o hacer una pregunta a Gregorio al final de la sesión. Y si os pediríamos que mientras que no vayáis a intervenir, que por favor tengáis los micrófonos apagados para intentar un poco evitar interferencias. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, voy a pasar a presentar a la persona que nos va a dar el taller, al ponente. Como os decía antes, la charla que vamos a escuchar es las plagas en el hogar, su control minimizando el uso de insecticidas. Es una actividad, una actividad cuyo ponente es Gregorio Pintor de Argel, que es jefe de negociado de control de plagas de la Delegación de Medio Ambiente. Y nada más, agradeceros a todos vuestra presencia en esta sesión, en esta charla sobre el control de plagas. Y ya os digo, si tenéis alguna duda o alguna cuestión, pues intentamos resolverla a través del chat o simple y llanamente pues podéis hacer la pregunta levantando la mano, que creo que hay una función de levantar la mano, perdonad que somos nuevos en esto, o bien directamente abriendo el micrófono os atenderemos. Te doy paso, Gregorio, y cuando quieras puedes empezar. vale, muchas gracias, Alfonso. Buenos días a todos. Como cada año, desde la Delegación de Medio Ambiente participamos en las actividades que desde la Delegación de Salud Municipal del Ayuntamiento de Leganés pues se organizan. Este año con la ponencia de control de plagas en el hogar, ¿no? Minimizando el uso de los productos químicos. Eh, paso a ver, es la primera vez que utilizamos ahora. Bueno, el objetivo general de esta presentación va dirigido pues a los vecinos en general, pero me consta que hay algunos profesionales enganchados y también creo que va a haber cuestiones pues, de su propio interés, ¿no? Entonces, el objetivo es informar de las estrategias, como pone en la diapositiva que estáis viendo, estrategias de control saludables para minimizar las plagas en nuestro hogar. Entonces, antes de empezar hay que tener una serie de consideraciones, ¿no? Hay que empezar con la justificación, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esta, esta charla, esta actividad dentro de la Semana de la Salud, ¿no? Vamos a hablar también de las competencias de los agentes implicados, del ayuntamiento, los profesionales, los vecinos. Vamos a hablar también de la definición de plaga. Y por último, el control químico del hogar, sus ventajas, sus inconvenientes y cómo podemos y las estrategias para minimizar su uso. Bueno, en primer lugar, decir que la competencia de control de plagas en la ciudad es, desde el punto de vista del ayuntamiento, es en la vía pública y en los edificios municipales. No obstante, siempre se asesora a cualquier vecino o a cualquier persona de los problemas de plagas que tenga en su negocio o en su casa. Nos desplazamos y, bueno, pues lógicamente no resolvemos el problema, pero el primer paso para controlar cualquier problema de plagas es identificar el insecto o el agente causante. Muchas veces, para los que no entendemos o la gente que no entiende de plagas,
Eh, un bichito que vuela lo llama mosquito, pero no tiene por qué ser mosquito. O un insecto que se arrastra por el suelo y que es negro lo llama cucaracha y no tiene por qué ser una cucaracha. Es más, en la mayoría de las ocasiones ni son mosquitos ni son cucarachas. Identificando el insecto, podemos saber qué come, dónde se refugia, cómo se relaciona pues con otros insectos y entonces teniendo esos tres parámetros, su control va a ser mucho más sencillo. Es por eso que animo a todo aquel que tenga un problema y no sepa realmente identificar el agente causante de insectos, pues bueno, pues que consulte a los ayuntamientos, en este caso el Ayuntamiento de Leganés. La segunda consideración que tenemos es la definición de plaga, ¿no? Técnicamente es todo factor biótico, es decir, un ser vivo, incluso su metabolito, que causa daños, molestias o pérdidas económicas. Y aquí tenemos el primer problema, ¿no? Hay un componente subjetivo muy, muy, muy poderoso. Y entonces lo que para uno es una plaga, pues para otro pues no lo es tanto. Y entonces tenemos que jugar con un parámetro que es el umbral de tolerancia. El umbral de tolerancia es eh, cambiante, ¿no? Una cucaracha en un portal, pues no se puede considerar una plaga. Sin embargo, en una cocina, pues sí, o en un cuarto de baño, pues sí que tenemos que tener la consideración de plaga y hay que actuar. Otra consideración que tenemos es el tema del control químico, como hemos dicho. Entonces, el control químico es la primera vía que utiliza la gente. Iba a decir los vecinos, pero también los profesionales muchas veces. ¿Por qué? Porque es fácil, es barato, es accesible prácticamente en cualquier supermercado o tiendas de todo a 100, pues lo podemos encontrar. eh, con los resultados del control químico en principio son rápidos, es visible, ves a los bichitos retorciéndose de dolor y eso es muy gratificante para muchas personas. Hay variedad de técnicas de aplicación, ¿no? Los hay líquidos, sólidos, gaseosos, los hay en polvo, en fin. Y luego, pues, contra muchos tipos de plagas, ¿no? Con insecticidas que son, pues, para roedores, ratones o ratas, hay anticucarachas, anti-insectos voladores, rastreros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues el control químico tiene una serie de ventajas que lo hace muy, muy utilizado, ¿no? Sin embargo, presenta unos inconvenientes poderosísimos, ¿no? En primer lugar, tenemos que decir que son tóxicos para la salud, ¿no? Son potentes disruptores endocrinos. ¿Qué significa eso? Pues significa que interfieren en el sistema hormonal. Las hormonas son los mensajeros químicos que tenemos en nuestro organismo. Y, y esto es muy importante porque sobre todo los insecticidas que- no, los insecticidas de contacto, los que se absorben a través de la piel, atacan el sistema nervioso de los insectos, que curiosamente es muy similar al sistema nervioso que tenemos los seres humanos, ¿no? Entonces, se acumulan en el organismo. Entonces está la toxicidad crónica. ¿Qué significa eso? La toxicidad crónica es la exposición a insecticidas en pequeñas dosis, pues bueno, pues poco a poco se van acumulando en nuestro organismo y con el paso del tiempo, de los años, de los meses, pues aparecen alergias, aparecen, en fin, efectos no deseados, ¿no? Entonces, pero no solo eso, también son tóxicos para el medio ambiente, porque entran en la cadena trófica y lo que entra en la cadena trófica, es decir, en- en la, en la naturaleza, es muy difícil sacarlo de la cadena trófica. Al afectar a los insectos pues son depredados por aves, por lagartijas, por otros pequeños mamíferos, y bueno, pues al final eso entra ahí
y llega a los humanos. Llega al agua, a las plantas y al final nos llega a afectar a nosotros. La vía de entrada de los productos químicos, pues bueno, pues es muy variada a través de la piel, que es la cutánea, la respiratoria. Los insectos no tienen sistema respiratorio tal como, como nosotros lo tenemos, ¿no? Respiran a través de la piel, ¿no? Por unos agujeritos que tienen en el exoesqueleto. Y luego, pues, otra vía de entrada es la digestiva, que es muy interesante, que vamos a tratar de ella también brevemente a lo largo de la exposición, ¿eh? Es decir, pues, que se lo comen como un alimento, los venenos, ¿no? Entonces, otra cuestión muy importante es que crean resistencia, es decir, que cada vez hay que aumentar la dosis para obtener el mismo resultado, lo que les hace inútiles a medio plazo y a largo. Entonces, bueno, pues ¿qué ocurre? Pues que la gente empieza a echar veneno, veneno una y otra vez, aumentando la dosis, por lo tanto, aumenta el riesgo. Es más, subrayo lo de inútiles. Hay insectos, por ejemplo, la cucaracha rubia, que ya no hay ningún insecticida en el mercado, subrayo esto, no hay ningún insecticida en el mercado que actúe por vía cutánea que la mate. O sea, y cada vez es más frecuente esto en los insectos. Entonces, vamos a hablar hoy, he subrayado solo 10 o 12 plagas, las más frecuentes, puede haber cientos. Entonces, si alguien al final pues tiene alguna duda en concreto, pues que no dude en preguntarme, que si lo sé, yo sé bastante, pero no lo sé todo, pues le responderé. Ya sea pues a través del chat, espero que tengamos tiempo al final, o al final de la presentación estará mi teléfono, mi correo electrónico, me puede consultar, pues como cualquier vecino de Leganés. Entonces, las plagas más frecuentes que he seleccionado, pues son en la cocina, pues las cucarachas negras, las rubias, las palomillas, que son las polillas esas de los productos almacenados, y por supuesto nuestras amigas, las hormigas. En los aseos, en los cuartos de baño, vamos a hablar de las mosquitas de la humedad. Los pececitos de plata, que son esos bichitos rastreros muy bonitos, pero muy molestos. Y también de ratas. En el salón vamos a hablar del escarabajo, de la alfombra y de la cucaracha rubia. En los dormitorios, yo sé que la cucaracha rubia la he dicho en la cocina, pero vamos a ver una peculiaridad de la cucaracha rubia que también eh, hace muy frecuente en los salones. En los dormitorios vamos a hablar del escarabajo de la alfombra, del mosquito y de la chinche, de la chinche de cama. Y luego, brevemente, también vamos a hablar de una vía de entrada muy común que son las ventanas, ¿no? Que entran especies de insectos voladores, necrófagas, es decir, que se alimentan de cadáveres, y fitófagas, es decir, que se alimentan de plantas. ¿Eh? Entonces, ¿cuáles son las estrategias de control que debemos utilizar para minimizar la presencia de estas plagas o de cualquier plaga en nuestros hogares, ¿no? Minimizando la aplicación de productos químicos? Podemos hacer muchísimo, pero eh, la prevención, como siempre, más vale prevenir que curar, decían las abuelas, la prevención es fundamental. Atención a la limpieza, el orden, el mantenimiento de las instalaciones correcto. Luego usar el control integrado de plagas. ¿Qué es el control integrado de plagas? Bueno, pues el control integrado de plagas es simplemente buscar todas las estrategias posibles, físicas y de organización incluso, y para minimizar la aplicación de productos químicos. Pero si hay que usar productos químicos, se usan de manera localizada, a ser posible con productos químicos específicos, para que no afecten a ningún otro insecto deseado, ¿no? Y luego, por último, la vigilancia constante con monitores. Los monitores son trampas fundamentalmente que nos ayudan a tomar decisiones sobre si
debemos actuar y cómo, ¿no? Nos dan los monitores, son normalmente trampas adhesivas en las que se pegan los bichitos y entonces pues sabemos, nos ayuda a identificar la vía de entrada, el grado de infestación que tenemos, si hay muchos, si hay pocos, si nos ayudan a identificar si son adultos, si son ninfas, si son animales, insectos jóvenes, para ver la expansión de la plaga pues, en el hogar. Y bueno, pues lo primero, la prevención, la limpieza, el orden, el mantenimiento de las instalaciones. Fijaros, esta fotografía está hecha en una arqueta de un edificio. Estaríamos nosotros aquí y veis que está la conexión de la tubería a la arqueta está deteriorada porque hay muchísima humedad y entonces este punto que estoy con el puntero señalando sería este. ¿De acuerdo? Entonces, vemos aquí a la ratilla, unos instantes después de tomar la primera foto, vemos aquí la ratilla. Entonces, ¿qué pasa? Pues la ratilla sube por encima de la tubería, ¿eh? Sube por encima de la tubería y bueno, pues puede acceder a los falsos techos de las cocinas, de los baños o incluso muchas veces se queda en la cámara de aire, porque las tuberías de las aguas sucias de nuestras viviendas pues circulan normalmente en columnas huecas que se llaman mochetas. Entonces es la vía más común de entrada, no solo de las ratas. Aquí tenemos la ratilla, hemos dicho que era este punto. Esta otra fotografía pues correspondería a la mocheta, a la columna hueca. Y esta otra fotografía es como la rata pues sube apoyándose en la tubería, la espalda, a los dobles techos. Muchas veces en los dobles techos pues tenemos luces, online, lámparas, y entonces pues nos ayudan a ver un poquito el estado, la salud del edificio, valga la redundancia. Porque, ojo, no solo pueden acceder las ratas, eh, pueden acceder pues cucarachas, pueden acceder dípteros, es decir, moscas y mosquitos, etcétera, etcétera. Estrategias del control integrado. Pues bueno, de control, digamos, no químico. Pues bueno, el matamoscas de toda la vida, yo siempre tengo un par de ellos en casa y funcionan de maravilla. También la estrategia de la abuela, el papel adhesivo. Más modernamente, pues tenemos los aparatos de rayos UVA, que hay, digamos, dos modelos muy diferenciados. Uno, el insectocutor, es decir, las lámparas de rayos UVA, que los rayos UVA, ojo, son invisibles para nosotros, pero atraen a los insectos y luego aquí ves que tenemos una rejilla electrificada. Acude el insecto y tacatás, ahí se fríe. Entonces, esto era muy común, eran los primeros modelos, pero se han prohibido en muchos sitios porque muchos insectos se explotan, ¿no? Cuando en el contacto con la red. Entonces, pues en los colegios y en los restaurantes, en los bares, en los muchos locales de venta y de alimentos, pues se han prohibido y se han sustituido por estos otros más modernos, que en vez de una rejilla eléctrica, tienen una rejilla, un papel adhesivo. Y bueno, pues es muy importante, si utilizamos este método de control, pues cambiar las bombillas cada 6 meses. Y uno puede decir, joder, si es que me funcionan. Pero repito, los rayos UVA son invisibles. Y estas lámparas de rayos UVA se deterioran, a los 6 meses pierden el 50% de efectividad. Y aunque nosotros veamos que la luz visible pues está normal, la luz invisible UVA pues pierde efectividad. Y entonces, por eso hay que cambiar la bombilla cada 6 meses o cada temporada. Y luego también he puesto los ventiladores. Muchos insectos, la mayoría de los insectos voladores, no lo hacen cuando la velocidad del aire es superior a 3 metros por segundo. Entre 1 y 2 metros por segundo ya tienen dificultades. Entonces, pues es muy común
ver en los hoteles, cuando esto yo lo he visto en las televisiones y gente que me lo ha contado, ¿eh? Yo no he viajado al Caribe ni a países exóticos, pero es muy frecuente en esos países que en los hoteles haya ventiladores de techo como método para prevenir la picadura de insectos, porque no vuelan. Entonces, encima de la cama existen estos ventiladores y bueno, pues no solo tienen una misión de refrescar, que sí la tienen, pero también la tienen como manera de prevenir la picadura de insectos voladores. Otro tipo de estrategia es la vigilancia constante. Aquí tenemos un bote sifónico en el suelo. Vemos que está el borde deteriorado. Si está el borde deteriorado, significa que hay una comunicación pues, con el sistema de alcantarillado, ¿eh? Entonces, estas cuestiones hay que sellarlas bien. El mantenimiento es fundamental. Y bueno, pues este sistema es un sistema que vale para prevenir la entrada de insectos, no solo de cucarachas y insectos voladores, sino también de olores en el sistema, en el ambiente de nuestra cocina. Porque cuando compramos un lavavajillas, cuando compramos una lavadora, pues nos venden eh, hay que sellar la tubería corrugada con este aparato para desaguar, ¿no? Y bueno, pues muchas veces nos hemos encontrado que en sistema, las viviendas, vale, para prevenir, guardan este aparatito, este mecanismo, no solo de aparato, este instrumento de olores, en el sistema, en el cajón pues, con las instrucciones. Y lo que hay que hacer es ponerlo, porque este sistema, este objeto, sirve para obligar a la tubería que haga una V, pues para que haga sifón e impedir el paso de los olores y los insectos al ambiente de nuestra cocina o de nuestro cuarto de baño. ¿De acuerdo? Y luego en la diapositiva central tengo pues un downline, es decir, una luz encastrada en el doble techo. Y vemos que ahí hay cucarachas y hay insectos voladores. Bueno, pues esto es un indicador, pues que hay una comunicación entre el doble techo de nuestra vivienda y el sistema de alcantarillado del edificio. Entonces, bueno, pues hay una avería que tenemos que arreglar, vigilar. Y bueno, pues si no sabemos cómo, pues a un profesional. Las plagas que tenemos en la cocina más habituales pues son la cucaracha negra, la cucaracha rubia, la palomilla, las hormigas. La cucaracha negra, como he dicho, bueno, no lo he dicho, la verdad, la cucaracha negra eh, vive, vive normalmente en el alcantarillado. ¿Por qué? Porque necesita oscuridad y necesita mucha humedad. Entonces hay que vigilar las instalaciones de fontanería, los aliviaderos de las pilas, el sellado de grietas y de la pared, del tubo sinfónico, como he dicho antes. Y luego pues se la controla con gel insecticida, que actúa por ingestión. Es decir, la cucaracha se come el gel. Y bueno, pues aprovechamos una maravillosa característica, o por lo menos maravillosa y curiosa característica que tienen las cucarachas, que lo que más le gusta comer a una cucaracha es otra cucaracha. Entonces, si envenenamos a una cucaracha, esa cucaracha envenenada sirve de alimento a otras cucarachas que a su vez servirán de alimentos a otras cucarachas que se envenenarán y este ciclo puede repetirse incluso 10 veces dependiendo de la calidad del gel insecticida que utilicemos, ¿no? Luego la cucaracha rubia también está en las cocinas, pero fíjate, no se mezcla con la cucaracha negra, ¿no? La cucaracha rubia, su nicho ecológico es los frigoríficos, el motor de los electrodomésticos. Ojo, cuando tenemos cucaracha rubia, posiblemente todo el edificio está infestado. Se controlan también con gel insecticida, pero yo recomiendo encarecidamente llamar al administrador para que averigüe si hay más viviendas infestadas de cucaracha rubia, porque
no vale desinsectar nuestra vivienda de cucaracha rubia si el vecino de al lado o el de arriba pues tienen este problema. ¿Eh? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, luego la palomilla también la encontramos, que es la Plodia interpuntela, ¿no? Que es esa polilla de los productos almacenados. Eh, Entra en nuestra casa pues a través de los productos a granel, ¿no? En mercadillos, los productos que compramos en mercadillos o los productos que traemos del pueblo. Tenemos que controlarla a través de trampas adhesivas, ¿no? Y vigilar también la unión de las paredes con el techo, ¿no? Y también el mobiliario, la parte de arriba. Estos bichitos ponen huevos pues en los pimientos secos, en las nueces, en fin, los productos que se venden en los llamados antes ultramarinos. Y entonces, bueno, pues ponen los huevos, salen unos gusanitos que al final se convierten en pequeñas orugas que suben por las paredes y cuando termina la pared, a nivel del techo, pupan, se hacen un capullito y ahí. Entonces tenemos que vigilar esa zona pues, para detectar su presencia, ¿no? Y se las controla con trampas adhesivas. Luego me extenderé un poquito en esto. Y luego, por último, las famosas, nuestras amigas, las hormigas, ¿no? ¿Cómo se podemos solucionar este problema de las hormigas? Pues es complicado. Pero bueno, no nos queda más remedio. Pues bueno, pues hay que controlar la limpieza de manera muy, muy exhaustiva. Más que barrer, hay que aspirar los suelos, sobre todo en la zona de los perímetros y bajo mobiliario. Sellar las grietas, preferentemente con un sellador que no sea de silicona, porque bueno, pues lo pueden incluso alimentarse de él. Hay que ser tipo Aguaplas o de cemento, ¿no? Y luego, pues también se las controla pues con gel insecticida, ¿no? Porque nosotros, los técnicos que controlamos plagas, cuando vemos hormigas, no vemos un conjunto de individuos, sino que es un individuo. Un hormiguero hay que tratarlo como un individuo. Es como una partida de ajedrez entre la reina y nosotros, ¿eh? Entonces, la verdad es que es muy complicado y cuando uno lleva luchando tanto tiempo contra las hormigas, pues solo puede admirarlas. Y bueno, pues repasemos un poco el tema de la cucaracha negra en la cocina, ¿no? Muchas veces cuando vamos, fíjate, es que yo tengo todo bien, es que yo no entiendo por qué las cucarachas pues tengo cucarachas, ¿no? Entonces, bueno, pues en realidad es verdad que por encima de las encimeras, los muebles, está todo impoluto, brillante, pero si escarbas un poquito en los de abajo, pues te encuentras paisajes de este tipo. Entonces, la la limpieza tiene que ser bastante exhaustiva, ¿no? Estos son los monitores a los que me refería, ¿no? Son dispositivos adhesivos que nos sirven pues, para tomar decisiones eh, del grado de infestación o de la existencia o no existencia de la plaga en la vivienda, ¿no? Aquí los animalillos se han quedado pegados. Aquí vemos dos ejemplares adultos, aquí ninfas, ¿no? Que son, digamos, cucarachas no adultas. Entonces, ¿cómo podemos controlarlas? Bueno, pues los aliviaderos, controlar los aliviaderos, ¿no? Que son esos orificios que tenemos en las pilas, porque a veces dicen, joder, me salen por el desagüe, pones el tapón, pero te salen por el tapón de la pila, pero te salen por el aliviadero. Entonces, hay que sellar las grietas de la pared, ¿eh? Subrayo que el sellado sea preferentemente con materiales cerámicos, ¿eh? Sellar el bote sifónico del suelo y poner los tubos sifónicos como hemos visto en anteriores diapositivas. Entonces, el uso el control químico sería a través de geles insecticidas.
Existen geles insecticidas prácticamente en las estanterías de la mayoría de los supermercados, incluso en las ferreterías. Pero, lógicamente, la calidad y la efectividad de los geles insecticidas profesionales no tienen nada que ver con los que se comercializan en, eh, en los comercios públicos, ¿no? Entonces, fijaros, la cucaracha rubia. La cucaracha rubia, pues hemos dicho que usa otro nicho, ¿no? El nicho que tiene la cucaracha rubia he dicho que son los frigoríficos y los electrodomésticos. ¿Por qué? Porque la cucaracha rubia tiene unas características ambientales diferentes, unas necesidades ambientales, mejor dicho, diferentes. Las cucarachas rubias necesitan una fuente de calor, no necesitan humedad. Sí necesitan, como la otra cucaracha, eh, sí necesitan oscuridad, pero sobre todo necesitan calor. Es por eso que detrás de los motores de los frigoríficos vamos a ver muchas veces, ¿veis? Esta cucaracha está soltando no es un huevo, es una oteca. Una oteca es una cápsula que contiene 50, 25 huevecillos de cucaracha, ¿eh? Entonces, bueno, atención a la nevera para controlar los, las cucarachas rubias. Esto que vemos aquí es el doble techo de una cocina y aquí vemos algunos ejemplares de ratas que ya han pasado a mejor vida. Y esto, fijaros, es una tubería de aguas sucias que sube a las plantas superiores, ¿no? Las ratas son capaces de trepar hasta a las cámaras de aire y a las mochetas. Aquí en Leganés hasta las he encontrado hasta en una novena planta, en el doble techo de una novena planta. Bueno, y también la palomilla, ¿no? Que es la Plodia interpuntella, como aquí tenemos una fotografía. Entonces, pues he dicho que a este nivel, entre el paramento vertical, la pared y el techo, normalmente me pupan, es decir, hacer los capullitos. Pero es aconsejable, se comercializan esas trampas adhesivas para ver el nivel de infestación. Y entonces es lo mejor. Eh, ¿Cómo defendernos? Pues el alimento que sea sospechoso, pues apartarlo, ponerlo en cuarentena, meterlo en un armario aparte y poner una trampa de este tipo. ¿De acuerdo? No podemos fumigar, no podemos usar insecticida en la cocina, ¿no? Estaría más justo, vale, en el salón, bueno, el insecticida hay que minimizarlo siempre, pero en una cocina jamás deberíamos usar un producto insecticida, máxime, bueno, químico, máxime si es pulverizado, ¿eh? Y bueno, las hormigas. Yo he de confesar que periódicamente me salen hormigas en mi vivienda, ¿eh? Y es cómo se lucha contra las hormigas. Bueno, pues como he dicho antes, aspirar el suelo, buscar los perímetros, las grietas. Siempre aparece de vez en cuando un montoncito de, de arena en algún sitio. Entonces, hay que pensar que, que un hormiguero en realidad es un individuo. Y aunque nosotros veamos las hormigas en nuestra vivienda, igual el hormiguero, la reina, está pues a 10, 15, 20 metros de distancia. Puede estar en la calle, lejos de nosotros. Entonces, es por eso que lo que tenemos que procurar es matar a la reina. ¿Cómo? Pues con insecticidas que actúen por ingestión, es decir, con productos que sean tipo gel o tipo granulado para que lleven las hormigas hasta el hormiguero este alimento y se lo den a la reina. A ver si tenemos la fortuna de eliminarla, porque matando a las obreras no hacemos absolutamente nada. Yo he puesto aquí, ¿no? Como control el aplastamiento. Sé que es una palabra un poquito bruta, pero sumamente efectiva y sana. Entonces, bueno, pues hay que aspirar, hay que
fregar, sobre todo si se han derramado zumo o leche, el ácido láctico les atrae muchísimo y los líquidos azucarados también. Y entonces, bueno, pues hay que fregar cuando tengamos otra de esta. He puesto aquí, hay que aspirar, sellar siempre los orificios. Y bueno, he puesto aquí un par de diapositivas porque las hormigas tienen una función ecológica fundamental en nuestro entorno. Eliminan pues muchísimos insectos, muchísimas plagas y también descomponen cadáveres, pero no solo eso. Las hormigas ayudan a airear los suelos con sus hormigueros. Las hormigas ayudan a abonar el suelo. ¿Cómo? Pues metiendo en sus hormigueros pues restos vegetales. Eh, Esto hace que, que las características físicas de los suelos mejoren para absorber el agua, para aportar nutrientes a las plantas. Es decir, que las hormigas, pues si hay que eliminarlas en nuestra casa, pues las eliminamos. Pero muchas veces la gente nos dice, oye, la calle está llena de hormigas y me entran en casa. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es poner barreras para que no entren. Porque si nosotros echamos veneno, aquí en Leganés no echamos veneno en las calles. Eh, Para controlar las hormigas, prácticamente nunca. No sé si digo prácticamente, pues no sé si no quiero pillarme los dedos, si alguna vez lo hemos hecho recientemente, en los últimos años. Pero no conviene usar insecticidas en la calle, sobre todo si son hormigas. ¿Por qué? Porque también las hormigas, aparte de la maravilla que hacen al terreno, las maravillas son la fuente de alimentación pues de muchas lagartijas, de muchas salamanquesas, de muchas aves, de pequeños mamíferos. Y si envenenamos hormigas, también envenenamos a esos animales. Y bueno, pues al final, como he dicho antes, lo que entra en la cadena trófica es muy difícil que salga de la cadena trófica. Bueno, pues el del aseo, las mosquitas de la humedad, que son esas moscas pequeñitas, negras, en forma de corazón, que pues nos encontramos fundamentalmente en los bares de carretera, ¿no? Los pececitos de plata, los piojos del libro, en ratas. ¿Cómo entran a nuestra casa? Bueno, pues, ¿cómo podemos prevenirla? Con los sifones. Este es un sifón, pues de un lavabo, ¿no? Que un sifón es un dispositivo que lo que hace es que se llena de agua e impide el paso del alcantarillado a al ambiente de nuestro baño, porque esto se llena de agua. Entonces, pues muchas veces nos encontramos pues que o no hay sifón, o tienen este sifón que se comercializa y es muy frecuente, pero en mi experiencia profesional, ya de muchísimos años, este sifón no es muy efectivo. ¿Eh? Los fontaneros y los instaladores te dicen, no, si es que ya hay un sifón en el suelo, pero es mejor poner el de suelo y aparte en todos los sitios donde haya un grifo y un sumidero hay que poner sifones. Fijaros, este es un sifón de bañera. La gente, tú vas a cualquier tienda o almacén de fontanería, te dan este aparato, ¿no? Te dan bueno, este aparato, estas, estos objetos, ¿no? Esas piezas, sí. Entonces, bueno, pues fíjate que esta sería una bañera, te ponen aquí para poner el tapón, luego está el sifón, pero ¿qué ocurre? Pues que los albañiles para ahorrarse piezas o por desconocimiento, o por las dos cosas, para ahorrarse piezas y por desconocimiento, pues lo que hacen es engancharlo directamente. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos una comunicación directa entre el ambiente de nuestro baño y el sistema de alcantarillado. Fíjate que si hubiesen instalado esto, aquí está el sifón, esto se llena de agua, esta zona se llena de agua y entonces impedir el paso. Luego, esta tubería corrugada que tengo aquí, que es esta, es la que va al aliviadero. ¿Qué ocurre? Que la gente dice, jo, es que me entran por el sumidero de la bañera o de la ducha y ponen el tapón. Pero ¿qué ocurre? Pues aunque tú pongas el tapón, pues tenemos esta vía de entrada
esta vía de entrada. Es por eso que hace inútil poner el tapón. Entonces, ¿cómo se previene? Se previene pues colocando todo el sistema sifónico que se vende. Bueno, pues esto es un sumidero, ¿no? Con un sifón. Aquí no se ve muy bien, pues son las mosquitas de la humedad, las mosquitas de la humedad que ponen los huevos en ambientes muy húmedos. Y esta sería, digamos, la parte que este borde se metería dentro de esta balsa de agua y así salía del sifón. Y luego esta es la conexión de un inodoro, ¿no? A la pared, que vemos pues que hay avería, o sea, aquí, que entonces, bueno, pues esta tubería engancharía a la mocheta o a la cámara de aire y podría ser la causa de la entrada no solo de insectos, sino incluso de roedores. Esta foto la hice porque por aquí entraba una rata. Y bueno, pues, ¿qué plagas más frecuentes tenemos en los dormitorios? Bueno, pues tenemos los chinches de cama. Fíjate, aquí pongo llamar al ayuntamiento. ¿Por qué? Porque las vías de entrada cuando uno tiene chinches de cama, la primera sensación que tiene la gente es, esto no puede ser, ¿no? No me puede ocurrir a mí. Entonces, debe pensar, a ver si se cura solo, a ver si se pasa solo, pero se expande más a otras instancias y entonces, bueno, pues las chinches de cama se ocultan en los colchones, pero se ocultan también en el mobiliario, en la cama, en las mesillas de noche. Y entonces tiende a tirarlas, ¿eh? Tiende a tirarlas. Entonces, las deposita en la basura. Y entonces ¿qué ocurre? Pues que alguien que pase por aquí dice, joder, qué colchón si está nuevo, o qué mesilla, si esto lo quito yo, lo doy un decapante, lo lijo, lo barnizo y me hago yo y queda como nueva. Y se lleva el mueble, se lleva la cama, se lleva el armario, se lleva la mesilla de noche con la chinche puesta. Y es una vía de propagación, de propagación en las ciudades. Por eso cuando tengamos chinches de cama, hay que llamar al ayuntamiento. Es una plaga que no se puede erradicar de manera, digamos, artesanal, ¿no? Hay que llamar sí o sí a una empresa especializada. Entonces, ellas utilizarán, eh, te asesorarán, porque hay algunas empresas que tienen controles térmicos, y controles, bueno, que digamos que envuelven al mobiliario, a la ropa, en una especie de bolsas, las someten a una temperatura, ya sea por frío o por calor, y te pueden eliminar la plaga, ¿no? Entonces, es muy importante llamar al ayuntamiento, decir que vamos a tirar muebles infectados de chinches. En todos los ayuntamientos esperan, acuerdan una hora, baja el vecino el mobiliario o el colchón y directamente esos enseres van al vertedero para evitar que alguien los coja y los reutilice. Las polillas de la ropa, que es como las plodias, pero son muchísimo más hermosas. Tienen un color plateado. La verdad es que son espectaculares cuando se ven con cierto aumento, ¿no? Entonces, la diferencia fundamental, si no somos muy expertos, es que las alas las tienen en forma de tejadillo, en forma de V, de forma de V invertida, ¿no? Y bueno, pues la entrada bueno, y luego también en el dormitorio pues están los escarabajos de la alfombra, que tienen son aspecto peludo, pero los escarabajos de la alfombra cuando son adultos son así. Entran de esta manera volando, los escarabajos normalmente vuelan, ponen los huevos, de los huevos sale este bichito peludo y aparentemente poco agraciado. Luego pupan, que es esta otra imagen. Y por último se transforman en estos hermosos escarabajos pequeñitos, ¿eh? Y bueno, pues esta imagen son las chinches de cama, ¿no? En distintos estadios. Aquí tenemos los adultos, estos son unas pieles y aquí ninfas.
¿Cómo se controlan? ¿Cuáles son las vías de entrada de las polillas y los escarabajos? Bueno, como son insectos voladores, pues normalmente por la ventana y también por la ropa. Ojo, cuando metamos la ropa en el armario, cambio de temporada, hay que guardarla bien lavada, ¿eh? Y bueno, pues el último lavado que sea, a ser posible, a 60 grados, por si da la casualidad de que nos han puesto huevos en la calle cuando estábamos paseando, pues una polilla o un escarabajo de las alfombras, pues que, bueno, pues se lava y luego se almacena, ¿no? O sea, se almacena, se deposita en el armario hasta la temporada próxima. Por último, los mosquitos en los dormitorios. Aquí no se ven mucho, pero parecían un buen tamaño. Todos los mosquitos que hay aquí estaban llenitos de sangre, ¿no? En un dormitorio. Los mosquitos pueden entrar pues por los inodoros, ¿no? Pueden entrar por los inodoros, perdón, por los desagües de las cocinas y los baños. Pero en este caso entraban por la ventana, ¿no? Era una segunda planta y vimos que había una arqueta del edificio, muy próxima, bueno, esta es la pared del edificio, esta es la arqueta que da al forjado sanitario, que es una cámara de aire que está debajo del edificio, y había una avería. La mayoría, bueno, los mosquitos en general, la mayoría, bueno, hay alguna excepción, pero la mayoría de los mosquitos que tenemos en el entorno de la península ibérica, pues depositan los huevos en el agua, ya sea agua limpia o agua sucia. Cuando tengamos mosquitos muchísimos, tenemos que ver que el origen pues, es o agua estancada, porque hay una avería en la red, o que hay fuentes o estanques cercanos o pozos de alcantarillado. En este caso, pues los mosquitos venían del propio edificio y había una avería en una arqueta, ¿no? Entonces, ¿cómo se eliminan? Pues llamando al administrador, oiga, pasa esto. Y bueno, pues seguramente hay más vecinos afectados y se arreglan. Y bueno, en el salón, ¿qué tenemos? Bueno, esto es una plaga, o sea, esto es una fotografía de escarabajo de las alfombras, ¿no? El atageno, famoso. Así es como se llama, atageno. Es un nombre, la verdad es que a mí me parece poético, pero viendo el aspecto no es tan poético. Pero bueno, cumple su función. Normalmente son insectos necrófagos, ¿no? Cuando hay un cadáver en la naturaleza, primero aparecen las moscas, los dípteros, y después aparecen este tipo de bichitos, que son los insectos, los escarabajos depredadores. Nos llamamos de las alfombras, porque bueno, pues son insectos que devoran, sobre todo en fase de larva, devoran pues materia orgánica, devoran pues, lana, cueros, pieles en general, ¿no? Entonces, en el salón tenemos también cucaracha rubia. ¿Por qué? Porque tenemos dispositivos eléctricos. A mí la primera vez que entré en un salón y vi cucaracha rubia, digo, madre mía, qué cosa más extraña. Pero luego he ido a muchísimas viviendas con el mismo problema. Y es porque hay muchos dispositivos eléctricos, ¿no? Que están conectados y, como he dicho antes, la cucaracha rubia necesita, aparte de oscuridad, necesita una fuente de calor, ¿no? No necesita humedad, ¿no? Entonces, esto que tengo aquí, esto no es cucaracha rubia, es cucaracha negra, pero bueno, para que veamos aquí, eso significa que la plaga está en expansión. Vemos ejemplares adultos y vemos también ninfas. Y esta pastillita es un atrayente, ¿eh? El escarabajo de la alfombra, bueno, pues el sofá, cojines, los cuadros incluso, pues se alimenta de ellos. Pero bueno, luego tenemos también una serie de buenos vecinos que vamos a hablar de ellos. Pues fíjate, las aves en nuestra ciudad, hay que protegerlas. Estas son en concreto, pues golondrinas. Estos son vencejos que ahora mismo están regresando del África. ¿Para qué? Para anidar y reproducirse en nuestra tierra. Estos son los gorriones, denostados por muchos. Y bueno, pues la salamanquesa, que, bueno, los reptiles tienen un áurea de animal maldito, pero ojo, están sumamente protegidos y no es un tema porque sí, ¿no? Son excelentes, excelentes depredadores de insectos, ¿eh?
Y bueno, luego tenemos otros insectos, pues, y otros animales, pues muy favorecedores, ¿no? Como son, ojo, este bichito feo y asqueroso es una mariquita. Entonces, la mariquita es un escarabajo bueno, que le conocemos todos en estado adulto. Y bueno, si vemos esto en nuestro jardín, nos decimos, uff, qué bicho más feo. Bueno, pues esto es una mariquita. Entonces, pues tenemos que saber que la mariquita, pues puede devorar hasta 60, 70 pulgones al día. Entonces tenemos que preservarlos. Nosotros, a nivel bueno, nosotros y la mayoría de los ayuntamientos de España ya, me atrevo a decir, pues como método de control en la vía pública para jardines y árboles de alineación usamos control biológico. ¿Qué significa? Soltamos insectos depredadores de otros insectos y no utilizamos productos químicos. Soltamos mariquitas, ya sea en este formato, en larva, también los soltamos adultos y luego también usamos crisoperlas, que es este bichito precioso también. Lo usamos en forma en estadio mejor, de larva, que también es un insecto pues depredador, ¿no? Bueno, muchos lo conocemos, lo llamamos mosquitos, torpemente, es una crisopa. También se la llama efímeras, porque en estado adulto vive unos pocos días, ¿no? Y también, ojo, las culebras, ¿no? Aquí tengo una culebra de escalera cogido en el barrio de Leganés, Arroyo Culebro. A mí me llaman muchos vecinos del barrio de Arroyo Culebro todos los años que hay culebras. Y señora, ¿dónde vive usted? Pues en el barrio de Arroyo Culebro. ¿Y por qué se llama barrio de Arroyo Culebro? Pues que hay muchísimas culebras. Son animales protegidos también, son animales que nos protegen pues, de roedores, de insectos, de cucarachas y que están protegidos por la legislación española. Y bueno, pues antes de finalizar, un ruego. El ruego es que usemos racionalmente los productos químicos. Por lo que los insectos son necesarios para preservar la biodiversidad del planeta. Existen numerosos estudios que dicen que en el año 2020 la población de insectos a nivel de Europa ha disminuido un 50% con respecto al año 2000 y es porque usamos demasiados insecticidas. He acompañado esta diapositiva con con una foto del mayor himenóptero que tenemos en España, que es vaya, se me ha ido de la cabeza, es la Megascolia maculata, que es el avispón más grande, el segundo más grande que hay en el mundo, ¿no? Mide hasta 4 centímetros, es precioso, pero es un animal que depreda a los escarabajos, bueno, depreda, no miento, los parasita, les pone huevos y dentro y los mata. Entonces, es muy abundante en Madrid, en Leganés, en España, en la zona centro por lo menos, y la gente nos llama avispones que están asustados, que son alérgicos, y bueno, pues en realidad es un animal muy beneficioso, es un animal que merece la pena ver cómo trabaja para nosotros, cómo parasita a los escarabajos, y no hay que dejarles trabajar, hay que dejarles, pues que bueno, pues que tranquilos, no molestarles y no nos pican. Y bueno, pues hemos puesto carteles informativos allá por primavera cuando salen en mayo y bueno, pues esto en primer lugar. Y en segundo lugar, había preparado una película, bueno, una película, son unos segundos de Megachila centicularis, a ver si soy capaz de ponerla eh, y Vamos a intentar verla así, a ver si... vamos a intentar verla, eh, compartirlo. ¿Se ve? ¿Se Sí, ve? sí, se ve. Vale. Lo que no tiene es audio, Gregorio.
se me oye? Sí, sí, se te oye, Gregorio. Vale, bueno, pues eh, espero que hayáis disfrutado de esta última diapositiva, que era la megachile centiculares. Está considerada una plaga porque deteriora brevemente las hojas, fijaros que les hace un semicírculo, ¿no? Pero es un animal muy beneficioso, un polinizador estupendo, es una abeja solitaria, no es la abeja melífera. Y bueno, pues para terminar, la última frase es que la mejor vacuna antipandemias que podemos darnos es preservar la biodiversidad, porque es un colchón que tenemos entre los microorganismos patógenos y nuestro entorno. Entonces, pues bueno, pues nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Me he pasado, he estado una hora. Deciros, bueno, pues que yo trabajo en la Biblioteca Central, en la segunda planta. Mi teléfono, bueno, podéis contactar conmigo a través de este teléfono o a este correo electrónico. Deciros también que los miércoles de 12:30 a 1, pues tengo, bueno, tengo un programa en Radio LGN que se escucha pues en el 92.2 o en el 99.3 de temática medioambiental. Trato todas las semanas algún punto de control de plagas. Y ahora, eso sí, me despido la presentación y Sí, empezamos. Si hay alguna pregunta, pues con las dudas que tengan los asistentes. pues muchas gracias, Gregorio. Como bien comenta, pasamos, si queréis, un poco a alguna pregunta que tengáis alguna de las personas que estéis participando en esta charla. No sé si puede explicar la presentación, Gregorio, o la dejamos. Bueno, déjala así, ¿no? Porque tiene tus datos y demás, por si alguien Sí. la quiere ver. Bueno, pues lo dicho, no sé si alguien tiene alguna pregunta. A ver, si queréis hacer alguna pregunta, lo podéis hacer directamente abriendo vuestro micrófono y intentamos un poco dar la palabra a aquellos interesados, cuando queráis. No tenemos ninguna pregunta. Lo digo porque hay veces que si lo metéis por el chat, yo no puedo, hay veces que no lo veo. Entonces, no sé si tenéis alguna pregunta. Bueno, pues, bueno, Gregorio, yo sí preguntarte porque sí que he seguido algunas cuestiones relacionadas pues bueno, pues con estas plagas, concretamente con la mariquita, ¿no? Que habíais hecho algunas campañas o programas para, bueno, para que sean depredadores, ¿no? De algunos mosquitos no sé si eran mosquitos o concretamente el Leganés, ¿para qué las Pulgones utilizabais? son, los usamos contra, las mariquitas las usamos contra pulgones y contra cochinillas. Ah, bien. No sé si dentro del hogar, Gregorio, hay algún sistema también así natural o no. O eso se puede utilizar dentro, tiene que ser más en el exterior. No sé. Sí, vamos a ver. Control biológico, ojo, vamos a ver. Eh, el control biológico consiste en utilizar organismos para controlar otros organismos, ya sea por vía de depredación, por vía de parasitismo, o por vía de infestación. La vía pública se usa de todo, ¿no? Pero se usan también microorganismos para controlar a los mosquitos. Se usan bacterias, el Bacillus thuringiensis, se echa en el agua. Pero hombre, dentro del hogar no conviene, yo no conozco ningún sistema biológico. Soltar insectos para depredar otros insectos, así a priori no parece que tenga demasiado sentido. Sé que, digamos, en el exterior
los parques y la vía pública iba a decir el futuro, pero no es cierto, es el presente, es un imperativo que nos hemos marcado no, los que nos dedicamos al control de plagas, usando, eso sí, productos químicos cuando haga falta, pero vamos, básicamente dentro de los hogares lo que hay que hacer es intentar evitar que las plagas entren dentro de nuestros hogares mediante poniendo barreras, vigilando las instalaciones, controlando la limpieza, la vigilancia. Si entran, evitar que encuentren refugio y alimento para evitar que se reproduzcan. Esa es la manera racional y más saludable de controlar a las plagas. Hay que pensar que en ocasiones hay que pedir ayuda a profesionales para controlarlas, porque en el caso de los chinches, en el 100% de los casos, en el caso de las cucarachas, en un alto porcentaje también. Y bueno, pues cuando seamos incapaces de controlar las plagas, pues bueno, pues siempre hay que pedir ayuda a profesionales, que en nuestro país tenemos a gente muy formada y empresas que son punteras a nivel mundial, ¿eh? Me atrevo a decir. ¿Alguna cosa más? Pues muchas gracias, Gregorio, por la respuesta. No sé si tenemos alguna pregunta más. Eh, Preguntaban por el chat, no sé muy bien si por la avispa que salía en el vídeo final, Sí. pero bueno, tampoco sé muy bien. Dice, es la misma avispa de la foto. Bueno, no sé a qué se refiere concretamente la Bueno, pregunta. la avispa, sí, sí, la avispa que he sacado en la foto es una Megascolia maculata, ¿eh? Es una avispa muy común, un avispón muy común en España. Lo que pasa es que no está muy en las ciudades. Nosotros los tenemos en el entorno. O sea, dentro de las ciudades me refiero en los jardines interurbanos. Pero a nivel de parques periurbanos es muy frecuente, ¿eh? Es bastante frecuente y causa mucha alarma por su enorme tamaño y porque vuela muy bajo, vuela en torno a medio metro, un metro de altura como mucho, buscando presas. Entonces, pues llama mucho la atención. Entonces, pues siempre nos llaman y bueno, pues simplemente hay que dejarlas trabajar, dejarlas tranquilas y nada más. Sí, vamos, Es creo que una, bueno, pues creo que junto con la Vespa mandarina, que es un avispón asiático enorme, son las dos más grandes que existen en el mundo. muy bien. Bueno, pues si no hay más preguntas, o nadie quiere tomar la palabra, pues podemos dar por finalizada la charla. Primero agradecerte, Gregorio, tu participación en la Semana de la Salud, tu presentación respecto a las plagas que nos podemos encontrar en el hogar. Y nada, y agradecer a todo el mundo que se ha conectado, a todas las personas que habéis invitado a participar por vuestra asistencia a esta charla que nos ha dado Gregorio y que hemos tenido la oportunidad de escuchar. Así que nada, pues por mi parte, Gregorio, nada más que despedirme y si quieres decir alguna cosa final, Pues nada, pues agradecer a todos la asistencia y la atención. Y nada más, pues hasta el año que viene, la presentación que me propongáis relativa a insectos y control de plagas, pues la haremos. y que la Otros podamos años ha hacer sido de... presencialmente, ¿no, Gregorio? Bueno, sí, normalmente las charlas han sido presencialmente en algún auditorio, en algún centro cívico. Este año es el primero que hacemos de esta Online. manera, por videoconferencia. Bueno, pues nada más que eso. Muchas gracias y nada más despedirnos y lo dicho, que, que paséis un buen día. Nada más, por mi parte.